Buenos días, bienvenidos a la charla magistral preparada para el día de hoy a cargo de la doctora Consuelo Bello, cirujano general, coordinador del Grupo Soporte Metabólico y Nutricional del Hospital Universitario de la Samaritana y el Hospital Regional de Zipaquirá, con la charla magistral Soporte Nutricional, lo que debes saber. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Consuelo Bello, soy cirujano general. Trabajo coordinando el grupo de soporte metabólico y nutricional hace 4 años en el Hospital Universitario de la Samaritana y hace 1 año en el Hospital Regional de Zipaquirá, con 10 años de experiencia en manejo de grupos de soporte metabólico y nutricional. Vamos a hablar un poco de las generalidades de lo que debemos saber sobre soporte nutricional. Vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición, qué es el soporte nutricional, cómo es un adecuado tamizaje nutricional y su importancia. Vamos a ver la prescripción de las dietas, la prescripción de una nutrición enteral y cuáles son sus vías de acceso, y de la misma forma de la nutrición parenteral y de las vías de acceso. Para comenzar sobre la importancia de la nutrición, hay que tener en cuenta que su aplicación inicia desde que el paciente llega a urgencias, llega a un consultorio, es programado para una cirugía. Desde cualquier ámbito hospitalario tenemos que tener en cuenta la nutrición. Se realizó el estudio Ivanutri, que es un estudio epidemiológico multicéntrico que incluyó aproximadamente 4.000 pacientes que se encontraban hospitalizados. Fue realizado en Brasil y este estudio colocó en evidencia que la desnutrición estaba presente en un 48% de los pacientes. Aplicada a nuestra población, hemos encontrado que la desnutrición está entre un 40 al 50% de los pacientes que ingresan a nuestro hospital. De estos pacientes, el 12% tenían una desnutrición severa. De la misma forma, el estudio nos determinó que el 50% de los pacientes que eran atendidos en consulta externa presentaban obesidad, es decir, también hace parte de una malnutrición. El estudio ELAN, que es el estudio realizado en Latinoamérica para nutrición, con 9.000 pacientes aproximados, que se realizó en 13 países, evidenció una prevalencia de desnutrición generalizado para Latinoamérica del 50%. En Colombia, los estudios realizados en el Día de la Nutrición, llamado en Europa como el Nutritional Day, se realizó en Bogotá en el 2010 y nos dio la misma información. 50% de los pacientes hospitalizados se encontraban desnutridos y habían perdido peso durante los últimos 3 meses. Y el 30% de los pacientes se desnutrieron durante la hospitalización. Entonces, dada la importancia, vemos que la formulación y el uso de nutriciones, ya sean enterales, parenterales o soportes nutricionales, es menor al que deberíamos aplicar. Y por eso prevenir la desnutrición es menos costosa que tratarla. Vamos a ver. Por esto queremos que nos quede el impacto de que la valoración del estado nutricional debe ser una práctica tan habitual como la toma de los signos vitales. En el estudio del Nutritional Day se evidenció que solo el 50% de las historias consignaban el peso del paciente en consulta externa, y al ingreso hospitalario este porcentaje baja mucho y no nos permite conocer el estado nutricional a la llegada de los pacientes en general. La prevalencia de desnutrición encontrada en el 2013 más o menos en nuestro hospital fue el 48%, clasificados como desnutridos graves, 35% con desnutriciones moderadas. Entonces, ¿qué es el soporte nutricional y para qué lo aplicamos? ¿Qué es? Es la provisión de los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades basales y
o derivadas de situaciones patológicas del paciente, ya sea por una vía oral, por una vía enteral o por una vía parenteral, con el objetivo de mejorar o mantener el estado nutricional. ¿Quiénes hacen parte del soporte nutricional? Tenemos el servicio de alimentos, tenemos el grupo de nutrición clínica y tenemos el grupo de soporte nutricional y metabólico. Los grupos de soporte nutricional deben ser un engranaje de diferentes especialidades y el trabajo conjunto es el que permite la adecuada aplicación, la adecuada valoración y los resultados eficaces en nuestros pacientes. ¿Quiénes conforman los grupos? Siempre en cada grupo contamos con un químico farmacéutico, contamos con nutrición clínica, contamos con el servicio de fonoaudiología, enfermería, tenemos un médico asignado al grupo, tanto en el Hospital de la Samaritana como en el Hospital Regional, que están todo el tiempo y con quien podemos apoyarnos, y tenemos como coordinador el cirujano general. Les presento el grupo de soporte nutricional del Hospital de la Samaritana. Está conformado por nuestra jefe, la jefe Martica, nuestra nutricionista. Las nutricionistas constantemente están rotando por nuestro grupo para que tengan todas la oportunidad y todas puedan saber cómo se encuentra el manejo de nuestros pacientes y cuáles son nuestros protocolos. Tenemos médico general, Viviana, nuestra médica general en Samaritana, y Mary Yepes, nuestra médica general en el Hospital de Regional, nuestro químico farmacéutico Jonathan y el cirujano general. ¿Cómo se debe hacer un adecuado tamizaje nutricional? Realmente hay diferentes métodos, se han descrito diferentes métodos para diferentes patologías o diferentes estados, digámoslo así, ya sean ancianos, ya sea en consulta, ya sea en ingreso hospitalario, pero lo más importante es siempre tenerlo presente, tenerlo cada vez que tenemos a nuestro paciente al frente, que es algo fundamental que tenemos que hacer. Desde la toma del peso, para calcular índices de masa corporal, que es algo tan sencillo que todos podemos hacer, es la primer base para poder valorar a nuestro paciente, el que nos da muchas indicaciones. Tenemos diferentes tipos de peso que registran nuestros pacientes. Recuerden que los pacientes desnutridos pueden tener un peso actual, que es el peso que presentan en ese momento, pero también tienen un peso ideal, que es el peso con el que muchas veces debemos trabajar, depende de las patologías y de los alcances que queramos llegar con nuestros pacientes. Igual en los pacientes que tienen obesidad, tenemos un peso actual, que es un peso que realmente no corresponde a lo que queremos del paciente y que nos está generando un metabolismo muy alterado que tenemos que tener en cuenta, y un peso ideal con el que debemos trabajar con estos pacientes. Dentro de los métodos de tamizaje nutricional, el más usado, que se ha aplicado en muchos estudios y que ha dado muchos resultados positivos, se llama la valoración global y subjetiva. Es muy buena, es un indicador útil del estado nutricional que permite identificar precozmente a enfermos que requieran terapia nutricional, así como también puede servir para monitorizar la eficacia de la misma. Es un método pronóstico de evaluación. Originalmente se diseñó para pacientes que iban a ser sometidos a cirugía gastrointestinal, pero actualmente se aplica para todos los pacientes. ¿Cómo se realiza esta valoración? Se basa en la historia del paciente, en un examen físico, y no requiere datos ni antropométricos ni bioquímicos, y es una manera rápida y confiable de valorar al paciente, que evalúa si ha tenido cambios de peso, si ha tenido cambios de ingesta de la dieta, si tiene síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, la capacidad funcional del paciente, la relación que tiene entre la enfermedad y las necesidades nutricionales, y nos da un examen físico dirigido hacia aspectos nutricionales para poder llegar a un diagnóstico. También tenemos un método de tamizaje nutricional, es muy bueno, se llama el NRS 2002, el cual es un método cribado que está recomendado por ESPEN es la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. Se usa en los hospitales con una especificidad y sensibilidad muy alta, que puede llegar hasta el 80%, pacientes que tengan diferentes patologías y asimismo diferentes edades,
incluidos los pacientes mayores de 60 años. Es muy bueno para aplicarlo al ingreso en nuestro hospital. Lo estamos haciendo en los dos hospitales. Y este cuestionario consta de dos partes. La primera que tenemos acá es valorar los datos básicos de índice de masa corporal, si el paciente ha perdido peso, si ha disminuido su ingesta en las últimas semanas y si el paciente se encuentra gravemente enfermo. Cuando tenemos una puntuación afirmativa, debemos continuar al siguiente cuestionario, si no, debemos estarlo repitiendo para ir haciendo una valoración de nuestros pacientes. Y realmente el siguiente cuestionario es muy fácil de aplicar. Lo aplican nuestros nutricionistas en la valoración y lo que nos va a dar es un diagnóstico nutricional, ya sea en una desnutrición leve, en una desnutrición moderada o en una desnutrición grave. Aplica, como habíamos visto, las pérdidas de peso y las enfermedades que tiene el paciente. Lo importante es que si presentamos una puntuación mayor o igual a 3, debe ser diagnosticado dentro de riesgo de malnutrición y se debe implementar el soporte nutricional. Y si no, se debe estar repitiendo la evaluación continuamente. Entonces es muy fácil de aplicar y con una sensibilidad y especificidad muy alta. También tenemos la valoración con el Nutri-Score, que nos evalúa los pacientes que son ingresados a la unidad de cuidado intensivo también con un alto porcentaje de certeza. Y lo que evalúa es la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad mediante el cálculo del Apache, el puntaje de falla de órganos mediante el cálculo de SOFA, las comorbilidades del paciente, los días en que ingresa a la UCI, que presentó antes al ingreso a la UCI, y el nivel inflamatorio que presenta el paciente. Lo que nos dice el Nutri-Score es que el soporte nutricional, si se aplica a estos pacientes, puede disminuir la mortalidad cuando tiene una puntuación mayor de 5. Con todo esto, ¿qué es lo más importante que vemos? Al valorar la pérdida total de masa corporal de un paciente, si la vemos en diferentes porcentajes, vemos cuál es su repercusión. Desde un paciente que pierde el 10%, vamos a tener complicaciones ya que se presentan como un déficit inmunitario, aumentando el riesgo de infecciones y se va a ver una mortalidad asociada del 10% en promedio. Si tenemos una pérdida del 20%, pues vemos disminuida la capacidad de cicatrización, vemos aumento de las infecciones que presenta el paciente y vamos a tener asociada una mortalidad del 30%. Si la pérdida es del 30%, pues ya tenemos incapacidad de los pacientes para su movilidad, empiezan a presentar úlceras de presión, la complicación más común son neumonías y tenemos disminución en la cicatrización con una mortalidad hasta del 50%. Y cuando la pérdida total es del 40% de la masa corporal, pues tenemos muy asociado riesgos como muerte, que frecuentemente son por neumonía en estos pacientes. Para poder ahondar un poco más sobre esto, me gusta contarles un poco sobre el concepto de sarcopenia. Es un concepto que se viene utilizando desde hace varios años y nos ayuda a entender ese comportamiento del paciente cuando se encuentra desnutrido. La sarcopenia es la disminución progresiva de la masa muscular esquelética que conduce al deterioro de la fuerza y a la funcionalidad muscular, teniendo en cuenta que hay diferentes etiologías para la pérdida de la masa muscular. Tenemos una pérdida de masa muscular en el envejecimiento, este es progresivo a través de los años. Tenemos pérdida de la masa muscular en los pacientes hospitalizados, es una pérdida que se da aguda y se presenta más por la inmovilización que presentan estos pacientes. Tenemos pérdidas de la masa muscular en las enfermedades crónicas, como por ejemplo el EPOC, en neoplasias que conducen a una funcionalidad deficiente y aumento de la mortalidad, y pues definitivamente la caquexia, que es un proceso inflamatorio persistente que tiene una pérdida extrema del músculo, una pérdida extrema del peso del paciente y se asocia indiscutiblemente a un aumento en la mortalidad. Entonces, ¿qué pasa con la sarcopenia? Pues genera una resistencia
cuando tenemos sarcopenia, vemos una resistencia a la formación de nuevo músculo en nuestro paciente que está hospitalizado, ya que inhibe el anabolismo de la proteína por un consumo que tiene este paciente. El paciente crítico presenta una pérdida rápida y significativa de su masa muscular, lo vemos en nuestros pacientes hospitalizados, tiene una pérdida de la debilidad muscular, y esta casi siempre se presenta en todos los pacientes que ingresan a UCI, como vimos es más por el estado de inmovilismo que presenta, teniendo unos desenlaces pues fatales que se han evaluado al año, es donde vemos el desenlace de los pacientes. Entonces, ¿cuál es el impacto con estos pacientes? Dar un aporte proteico ideal para poderlos mantener, dar unos aportes calóricos necesarios para que su proteína basal no se consuma y para que la proteína que yo le estoy administrando al paciente no se consuma, porque si yo tengo buenos niveles de proteína, voy a tener una disminución en los días de estancia en UCI, voy a tener un tiempo menor de ventilación mecánica, voy a disminuir la debilidad muscular, mejorando la movilidad del paciente, voy a aumentar la cicatrización de las heridas y pues obviamente voy a aumentar la rata de sobrevida de los pacientes. Este es un estudio que les traigo, que es de lo último que se está hablando, donde se evaluó la importancia de este músculo, de la sarcopenia, y se evaluó la pérdida del músculo, la pérdida de la fuerza en los pacientes según la edad. Es un estudio realizado en Italia y se hizo con una prueba muy sencilla, que era pedirle al paciente que se levantara y evaluar el tiempo que podía este paciente levantarse, cuánto tiempo tomaba levantarse sin apoyo de los brazos, 5 veces. Y lo que se vio es que a mayor edad se requiere más tiempo para poder llegar al objetivo, tanto en hombres como en mujeres. Y este impacto se ve desde los 45 años en todo tipo de paciente. Se midió de igual forma la circunferencia de la pantorrilla para mirar el músculo, la masa muscular, y se determinó lo mismo. A partir de los 50 años empezamos a perder masa muscular, y de la misma forma a partir de los 45 años empezamos a perder la fuerza muscular. Todo esto, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que el músculo esquelético tiene diferentes funciones. Han encontrado funciones termogénicas, metabólicas y endocrinas, y con base en esto es que es nuestro sustrato para poder hacer la recuperación de nuestro estado nutricional. Tenemos entonces por último el concepto de caquexia. Es una inflamación persistente del paciente que sus desenlaces me van a llevar a desenlaces fatales. Los pacientes en la unidad de cuidado intensivo que duran más de 25 días, se ha logrado medir que pierden hasta el 16% de su masa muscular, así les estemos dando un adecuado aporte tanto proteico como calórico. Es algo inherente a la enfermedad, al inmovilismo y a todo lo que involucra estar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué pasa en estos pacientes? Hay un gran consumo de arginina, porque estos aminoácidos que son semiesenciales, en estos estados hipercatabólicos de los pacientes se nos convierten en aminoácidos esenciales. Hay una producción alta de ácido nítrico, y así de la misma forma se producen radicales libres de oxígeno que van a ser proinflamatorios e inmunosupresores, y todo esto es lo que va a generar el consumo del paciente. Entonces, teniendo ya la valoración de nuestro paciente, vamos a ver cómo prescribimos las dietas. Quiero contarles que en el Hospital de la Samaritana está muy bien estandarizadas las dietas, y tenemos las derivaciones de dietas hacia cada patología y cada indicación del paciente. Este es el índice de nuestro libro de las dietas. Tenemos dietas normales, y de ahí en adelante pues las dietas modificadas, ya sean en carbohidratos, hipograsas, hiposódicas, dieta para pacientes renales. La consistencia de las dietas, que son sus aportes, podemos lograr los mismos aportes, pero la consistencia es lo que cambia, desde líquidas claras, líquidas completas, semiblandas y blandas, y por último las especificaciones dietarias que necesitamos para cada uno de nuestros pacientes según su patología. Cada una de las dietas que se administran en el hospital están debidamente analizadas. Se sabe, por ejemplo, que en la dieta normal, si el paciente se consume el 100% del plato que se le administra, pues vamos a consumir en promedio 37 gramos de proteína,
y de la misma forma tenemos cuantificado que el 30% es en grasas, el 55% es en carbohidratos, y con base en esto empezamos a analizar cada una de las dietas. Es importante conocer esto para saber cómo estoy nutriendo a mi paciente, si lo que le estoy dando va a llegar a cubrir los requerimientos esenciales del paciente o si debo complementarlo o suplementarlo. Entonces, cuando valoramos un paciente e implementamos un soporte nutricional, podemos ir desde la dieta normal que prescribimos a nuestros pacientes con una asesoría nutricional, podemos tener una dieta oral más una suplementación nutricional, por ejemplo un módulo proteico o una suplencia de las diferentes deficiencias que tenga el paciente, y por último pues una nutrición por sonda, que es la nutrición enteral, que ya vamos a ver cómo se aplica. Les traigo esto para ver que hay diferentes fórmulas de todos los prototipos para todo tipo de enfermedad, de todas las casas comerciales, bueno, sin ningún interés, pero lo importante es saber indicar la fórmula adecuada para cada paciente, según su patología. Para poder hacer esto tenemos que entender que las fórmulas enterales tienen diferentes clasificaciones. La básica que quiero que nos llevemos hoy en día es que las fórmulas enterales se clasifican por fórmulas poliméricas o fórmulas oligoméricas y fórmulas específicas para una enfermedad. Las poliméricas pues tienen todos sus componentes intactos y las oligoméricas parcialmente hidrolizados, que vamos a ver las indicaciones. También tenemos fórmulas modulares como los módulos proteicos que solamente nos administran proteína. Las fórmulas comerciales pues tienen un contenido uniforme, podemos saber exactamente qué contenido tenemos, tanto de proteínas, carbohidratos como lípidos, de la misma forma de los micronutrientes que necesitamos, no tienen lactosa, son estériles completamente. Y también hablamos un poco de las fórmulas licuadas, que son las fórmulas caseras que se preparan, pero estas tienen algunas cosas negativas. Por ejemplo, no podemos saber exactamente cuánto le estamos dando diariamente de nutrientes a nuestros pacientes, no son estériles, son preparadas bajo otras condiciones en casa, pueden tener un alto contenido de patógenos que pueden generar otras reacciones en nuestros pacientes, son de alta viscosidad y pues no es posible cubrir sin conocer qué estamos administrando los requerimientos del paciente. Entonces las fórmulas poliméricas son utilizadas en los pacientes que tienen una buena funcionalidad del tracto gastrointestinal, que su digestión es normal, que su absorción es normal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre que nuestro paciente tenga un tracto gastrointestinal íntegro, debemos administrar vía oral o debemos administrar nutrición enteral si no puede tener una adecuada deglución o tiene alguna imposibilidad. Pero el tracto gastrointestinal, si funciona, siempre hay que usarlo. Tener en cuenta pues que la absorción de todos los componentes no está alterada, ya que se administra una proteína intacta, que los ácidos grasos también son intactos, no tienen lactosa ni gluten y sí pueden ir enriquecidos con fibra o sin fibra dependiendo de la indicación que quiera. Las oligoméricas, como les mencionaba, entonces tienen sus componentes parcialmente hidrolizados o totalmente hidrolizados a nivel de los macronutrientes, es decir, las proteínas vienen en formas de aminoácidos, en forma de péptido, los carbohidratos en forma de monosacáridos, y de esta forma su absorción va a ser más rápida, va a presentarse en otro nivel intestinal y no va a requerir unas acciones enzimáticas. Tiene unas indicaciones, por ejemplo, en sondas avanzadas que vamos a ver más adelante, ya que no tenemos la capacidad gástrica para poderlas manejar, y en algunas indicaciones de enfermedades específicas. También lo usamos cuando vamos a iniciar una nutrición en un paciente que lleva un ayuno muy prolongado porque hay una alteración en su tracto gastrointestinal, o cuando tenemos una intolerancia a las fórmulas poliméricas. Entonces la composición de las fórmulas enterales pues siempre van con las composiciones de los requerimientos diarios que tenemos todas las personas para cubrir nuestras tasas metabólicas, y están compuestas por carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, agua y fibra en las proporciones indicadas para cada patología, pues que en algunas se basan en hiperproteicas o hipercalóricas, y pues más o menos así es como se clasifican. Según la osmolaridad, las podemos catalogar en hipertónicas, según su densidad calórica,
en hipercalóricas o según su contenido proteico en hiperproteicas. Y dentro de esas características pues podemos usar y jugar con ellas para poder cubrir las necesidades al 100% de nuestro paciente. Fórmulas especiales para cada una de las patologías. Tenemos para pacientes hepáticos que tienen unas indicaciones especiales, pero los pacientes necesitan aminoácidos aromáticos, fórmulas pulmonares que tienen un alto contenido de energía, pero sus carbohidratos están disminuidos, ya que no disminuyen la producción de CO2 en pacientes pulmonares. Para pacientes diabéticos usamos carbohidratos complejos para mejorar su absorción. En pacientes renales, pues con las indicaciones adecuadas para cada paciente y mantener sus balances hidroelectrolíticos adecuados. También tenemos unas nutriciones que se llaman nutriciones inmunomoduladoras. Es un tema muy amplio, pero solamente quiero que los tengan presentes, que existen. Lo que hacen los inmunomoduladores es, dependiendo del que estemos aplicando, pues vamos a generar una respuesta adicional en nuestro paciente. Por ejemplo, en la estimulación inmune usamos módulos que tengan arginina o glutamina y esto nos va a promover. Tiene unas indicaciones específicas y unas contraindicaciones también. Tenemos unos con efecto antiinflamatorio, como el ácido gamma-linoleico, el omega 3 y el omega 6. Tenemos para mejorar la integridad gastrointestinal y su absorción, como la glutamina, los probióticos y los prebióticos. Y tenemos con capacidad antioxidante, como las vitaminas, el selenio y la taurina. Todos estos vienen suplementados en cada una de las formas específicas y algunos que se administran de forma individual. Se adicionan entonces para alcanzar y suplir necesidades esenciales, buscando efectos farmacológicos en situaciones de estrés en los cuales estos se encuentran consumidos y necesito suplementarlos para poder lograr el estado ideal de mi paciente. Les traigo las guías ESPEN que nos hablan de la nutrición enteral en cuidado intensivo. Me parece muy importante recordarlas, ya que lo que nos están indicando es que el paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo debe tener una administración de nutrición en las primeras 24 o 48 horas, idealmente que sea nutrición enteral para disminuir las complicaciones del paciente. Entonces, estas guías nos hablan sobre el inicio de la nutrición enteral, que debe ser temprana y esta no debe depender de la presencia o no de signos de actividad intestinal. Se debe asegurar, sí, que el tracto gastrointestinal esté intacto. Se deben administrar volúmenes de infecciones menores en pacientes con riesgo de broncoaspiración. El paciente que está bajo sedación y con intubación orotraqueal tiene un riesgo de reflujo un poco más elevado, sin embargo, no contraindica su administración a nivel gástrico, pero sí se recomienda que en pacientes que se encuentran ventilados, su administración debe ser continua y no por bolos. Si no hay contraindicación, siempre debe ser suministrada a estómago la nutrición. Vemos acá en la gráfica cuáles son los diferentes tipos de administración de la nutrición enteral, que puede ser por sonda nasogástrica, por sonda orogástrica, por sondas de gastrostomías, por sondas de yeyunostomía, dependiendo de la ubicación, o lo que llamamos sondas avanzadas, que son sondas que son oroenterales o nasoenterales, pero que llegan más allá del píloro para administrar después de la cámara gástrica con unas indicaciones específicas. En estos pacientes no se recomienda hoy en día la medición del volumen de residuos gástricos como rutina, ya que esto se ha visto que tiene otras complicaciones y no nos mejora la aplicación de la nutrición. Nunca se debe suspender si el residuo que se ha medido es menor de 500 mililitros, si hay ausencia de algunos otros signos, como por ejemplo vómito o diarrea. La medición de los residuos en el estudio se observó que llevaba aumento en la obstrucción de los dispositivos, de las sondas, a un cese inapropiado a la nutrición enteral, y con esto no logramos los objetivos a los que queremos llegar, a la mala utilización del tiempo de enfermería y a la reducción de los volúmenes aportados para afectar las metas de nuestro paciente. Entonces, ¿en qué momento se debe iniciar la terapia nutricional en el paciente hospitalizado? Pues a todos los pacientes siempre hay que pensar en la nutrición del paciente, así como formulamos los líquidos y los analgésicos, siempre debemos pensar cómo lo voy a nutrir. Esto debe aplicarse máximo a las 24 horas del ingreso. Si el paciente no tiene una tolerancia a la vía oral, debe buscarse la forma.
en el momento de un diagnóstico del paciente con desnutrición debe indicarse el soporte nutricional, y en pacientes que siempre se encuentran hemodinámicamente estable, porque hay unas indicaciones que nos contraindican. Por ejemplo, la perfusión tisular en pacientes hipoperfundidos que valoramos por algunos parámetros, su administración nos puede generar otras complicaciones. ¿En qué momento suspenderlas? Esto es un tema que siempre ha generado mucha controversia, es un tema muy difícil de manejar, pero en pacientes que no son recuperables, entiéndase por las guías de ESPE, en la definición del paciente no recuperable, es el paciente que tiene un mal pronóstico, un mal desenlace, no hay recuperación en menos de 3 meses. Es el paciente que realmente pues, no se va a beneficiar de un aporte nutricional. En pacientes que tienen una estabilidad hemodinámica, porque vamos a generar otras complicaciones, y definitivamente cuando hay un rechazo de suministro por parte del paciente. Siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio de un soporte nutricional. Entonces, ¿cuándo debo iniciar la nutrición? Según el NRS 2002, se debe administrar siempre que su clasificación esté entre menor de 3 o menor de 5. Ese paciente puede esperar hasta 7 días según la tolerancia que tenga la dieta para poderlo suplementar. Y si hay un alto riesgo que es mayor de 5, el paciente se encuentra malnutrido y ese paciente debe desde el ingreso recibir un soporte nutricional, tanto enteral como parenteral. Si hay un paciente con alto riesgo, pues siempre en las primeras 24 a 48 horas debe tener definida y administrada su nutrición. Siempre se hace un monitoreo del síndrome de la alimentación. Es cuando administramos nutrición a pacientes que tienen una caquexia muy marcada, a pacientes que llevan un periodo de inanición muy prolongado. Si su administración no es la adecuada, siguiendo unos parámetros específicos, podemos generar complicaciones que se determinan dentro del síndrome de la alimentación. Siempre se debe buscar el aporte del 80 al 100% de los requerimientos del paciente, máximo hasta las 72 horas, para evaluar sus resultados en la primera semana. ¿Cuáles son entonces las vías de acceso a la nutrición enteral? Tenemos la sonda Levy, que es la sonda de Nelaton que todos conocemos. Esta sonda, su material es de polivinilo, es un material muy rígido y esta es una sonda que debemos usar máximo durante 8 días porque tiene unas complicaciones. La principal es que como el material es tan rígido, genera ulceraciones a nivel de la fosa nasal y genera que se obstruyan muy rápido, ya que genera un feeling que se está adheriendo a sus paredes y esto va a generar que la sonda no funcione adecuadamente. Esta es una sonda FlexiFlow, es una sonda sin punta de tuxteno, es una sonda de las mismas características que la anterior, pero vemos la diferencia y es que tiene una guía introductoria para poderla introducir rígidamente, ya sea a través de enfermería o por el servicio de gastroenterología, por una endoscopia o intraquirúrgicamente. Esta sonda, su material es de poliuretano, que es un material que con el calor corporal se vuelve más laxo, más blando, disminuye las complicaciones de presentar ulceraciones a nivel de fosa nasal o de todo el tracto, no genera que se peguen la nutrición dentro de la sonda y pues de esta forma disminuye complicaciones. Esta misma sonda la conocemos FlexiFlow con punta de tuxteno, que es la punta negra que observamos en la parte distal. El tuxteno es un metal que genera peso, es más larga que la anterior y la finalidad es que quede ubicada postpilórica, después de la cámara gástrica. Es lo que llamamos una sonda enteral, una sonda avanzada o una sonda postpilórica. También tiene una guía, estas guías se deben retirar una vez se encuentre posicionada la sonda en el lugar que la quiero y aparte de eso nunca se debe volver a reintroducir la guía metálica. Esa guía realmente se debe desechar, nunca introducirla dentro de la sonda ya que puede generar perforaciones dentro del paciente. Otras fotos de sondas FlexiFlow. Realmente el color que ustedes ven cambia según la casa comercial, pero no hay ninguna otra indicación. Estas sondas muchas vienen con unos dispositivos para poder empatar directamente
para poderles administrar la nutrición. Las sondas enterales, entonces como vimos, pueden ser nasoenterales. Nasogástrica, como la que vemos en la primera imagen, es una sonda que va a través de la nariz, transcurre por el esófago y llega a la cámara gástrica y ahí se deposita para poder llevar la administración del alimento como cuando consumimos normalmente. Es decir, tenemos una funcionalidad gástrica adecuada con un píloro funcionante. Puede ser la sonda Levin o la sonda FlexiFlow, sin punta de tuxteno. Tenemos sondas orogástricas también que usamos en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos sondas de gastrostomías, sondas de yeyunostomía que son colocadas a través de la pared del estómago, ya sea de forma endoscópica o quirúrgica. La sonda FlexiFlow con punta de tuxteno está presente, recordemos, después del píloro, y esa punta de tuxteno va a ir migrando con los movimientos intestinales para quedar más allá de la segunda porción del duodeno, y es la que usamos con diferentes indicaciones. Nunca se, recordar nuevamente lo de los residuos, la medición de los residuos no se recomienda, nunca se debe medir en sondas avanzadas, ya que recordemos que el intestino no es una cámara de reservorio como sí lo es el estómago. Entonces la administración a través del intestino debe ser de bajos volúmenes y continua, diferente a la administración al estómago, que puede ser de grandes volúmenes y puede ser en bolos determinados en diferentes horas. Entonces en las sondas avanzadas no hay una indicación de medir un residuo, ya que no hay un reservorio y no hay un volumen grande de administración. Como les había mencionado, nunca se deben detener los suministros cuando los residuos son menores de 500 mililitros. Y como vimos, la medición aumenta la obstrucción de los dispositivos, el cese inapropiado y la utilización inapropiada del tiempo de enfermería. Tenemos las sondas de gastrostomía, que las hemos visto en muchos de nuestros pacientes. Hay diferentes tipos, lo importante es saber cómo funcionan. Esta sonda que vemos en la primera imagen es una sonda de gastrostomía con un balón inflable. Tiene 3 vías, como vemos. La que está marcada con rojo es la vía del balón. Es decir, que cuando yo le instalo dentro de mi paciente, por esta vía es por donde inflo el balón que queda dentro de la cámara gástrica, y este balón siempre se debe inflar con agua libre. Nunca se debe inflar con soluciones salinas o con soluciones destrozadas o con líquidos tipo Harman, ya que estos tienen electrolitos y estos lo que hacen es generar con el calor y el tiempo, con el calor corporal y el tiempo, van a generar unos depósitos que van a cristalizar el balón y esto va a promover la perforación de los balones. Por eso estos globos se deben inflar se deben llenar con agua libre, o sea, libre de electrolitos, agua común de la llave o agua destilada. Nunca se debe tocar, nunca se debe manipular, porque estaría sacando el contenido. Se llenan más o menos de 10 a 20 centímetros dependiendo de la indicación de cada una de las sondas, y siempre se debe verificar es que esté perfectamente inflado, perfectamente lleno el balón. La vía central es la vía para la administración de la alimentación, por esta es por donde debo conectar siempre la nutrición o la administración por medio de jeringas. Es una jeringa especial, jeringas con punta, que encajan perfectamente aquí, y jeringas de 50 a 60 cc, que es con las que debo administrar la nutrición de los pacientes en casa, o con bombas de infusión que las hacemos en manera intrahospitalaria. Y la última vía es la vía para la administración de los medicamentos, que me permite manipularla. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre que administre la alimentación debo lavar la sonda con 50 centímetros de agua mínimo, y deben ser 50 porque 50 centímetros es lo que recorre toda la sonda para que quede limpia, para que no se me depositen residuos y estas sondas no se tapan. De la misma forma, los medicamentos se deben diluir adecuadamente y se deben administrar con un posterior bolo de 50 centímetros. Esta es una sonda también de nutrición enteral, pero esta sonda tiene 2 vías, como podemos ver, y no tiene un balón que requiera ser inflado, sino es un hongo, digámoslo así, como se describe. Algunas son en forma de sombrilla, se usan para ser implementadas por medio de vía endoscópica,
y lo que hacen es que este hongo queda dentro de la cámara gástrica y no necesita ser llenado por ningún tipo de líquido, por eso no hay una vía para el balón. Son sondas que tienen solamente dos vías, la alimentación y los medicamentos. Acá les traigo unos ejemplos de los tipos de sondas que hay. En el primer recuadro a la izquierda vemos un botón de gastrostomía. Son muy útiles en pacientes que requieren una gastrostomía prolongada, ya que pues quita digamos el que esté colgando una sonda y tiene mejor comodidad para los pacientes. Se usa mucho en los niños para que no la estén manipulando. Es básicamente lo mismo, la instalación de una sonda como lo que vimos previamente, pero se cambia en su extremo distal por ese tapón y simplemente se levanta, se administra la nutrición, se conecta el sistema y al terminar vuelve y se cierra el tapón. Son muy buenas. En la siguiente imagen vemos una sonda que no es la indicada para las gastrostomías. Es una sonda que se usa para otros fines, su material no es el adecuado, ya que genera mucha irritabilidad del estómago, como vemos ahí, y eso va perforando, y el movimiento continuo es el que va haciendo que se perfore y las condiciones de su material y se genere un gran orificio en el estómago con muchas complicaciones como fugas e infecciones. Tenemos abajo pues las sondas que hemos visto con los balones de 2 vías, de 3 vías, los botones y el reborde de las sondas de gastrostomía, que ya vamos a ver cómo se debe utilizar. Esta es una imagen que nos muestra cómo queda una sonda de gastrostomía. El balón queda dentro de la cámara gástrica queda adherida a la piel. Y como vemos, tiene un tambor en la parte externa, que es el que vemos también en la figura inferior izquierda, y este tambor lo que hace es generar una unión. Por un lado, el balón retrae el estómago y por el otro lado, este tambor nos empuja la piel hacia el balón para que la sonda no tenga la movilidad y quede totalmente posicionada. Vemos fotos que hemos tomado en nuestros hospitales de cómo no se debe manejar una sonda de gastrostomía. Nunca debe ir envuelta en múltiples gasas como lo vemos aquí, porque esto genera humedad y la humedad genera infección. Tenemos otro ejemplo acá. No es necesario hacer esto. Realmente en esta última imagen es como debe estar posicionada y cuidada una sonda de gastrostomía. Nuestro tambor completamente limpio, en posición, se presiona hacia la pared, se retrae la sonda, se debe girar 360 grados todos los días, se debe retraer ese tambor, limpiar muy bien por debajo, volver a bajar hasta que me haga la presión con el balón interno, y esa es la posición en la que debe quedar la sonda. Esta sonda vemos que le colocaron un esparadrapo para poderla fijar, probablemente porque el paciente se la estaba movilizando, pero lo que vemos es que ha generado una úlcera, ya que quedó constantemente en una posición. Esta es una de las complicaciones que vemos. Al levantarla pues vemos que el orificio obviamente está alterado, que tenemos una úlcera en la piel y una complicación infecciosa. Estos tambores, como ven, tienen unos orificios, no se les debe fijar, no se les debe colocar puntos, ya que no permite que yo pueda retraer el disco, no permite que pueda hacer la higiene adecuada, ni el movimiento continuo que debo hacer cada 24 horas de rotar la sonda 360 grados para poder evitar las complicaciones de ulceraciones. Esta sonda a mano izquierda es una sonda de 2 vías. Este paciente llegó a una complicación al Hospital de la Samaritana porque no fijaron adecuadamente el tambor y la sonda migró intragástrica, es decir, todo el extendido de la sonda se fue dentro del estómago y generó una obstrucción intestinal. Simplemente era jalarla y posicionarla como hemos visto que debe quedar. Les colocan gasas por debajo, no están indicados porque esto va aumentando el espacio que hay entre el balón que vimos que está intragástrico y el tambor, y esto también me va generando úlceras y perforaciones. No deben ser fijadas con suturas como vemos en la imagen de la derecha, ya que tampoco me permite la movilidad del disco. Y en la última pues tenemos una sonda perfectamente posicionada
con una sonda colocada por vía quirúrgica, vemos la cicatriz quirúrgica, pero la sonda está limpia, bien manejada, con un tambor que no está fijo y que permite hacer la higiene y la rotación adecuada de la sonda. Estas son las diferentes formas de presentación de las nutriciones enterales para administrar de forma intrahospitalaria. Podemos encontrarlas, ustedes las verán colgadas en los pacientes, en los atriles, como una botella grande, se llaman LPCs, que son listas para usar, generan menor manipulación de la fórmula por parte de enfermería, simplemente es conectar el dispositivo. Siempre van marcadas con el nombre del paciente, el número de la cama, el tipo de nutrición que es y a cómo debe ser el goteo, con la indicación de cada cuánto se debe administrar. En la segunda imagen tenemos una bolsa de nutrición, son bolsas en las cuales se envasan los tarros pequeños de nutrición, porque con eso podemos lograr el aporte ideal, 2 tarros en la mañana, 3 tarros en la tarde, depende de los cálculos que hayamos realizado para el aporte de nuestros pacientes. Vemos acá una sonda que está recibiendo nutrición perfectamente ubicada con el dispositivo y la vía para el suministro de los medicamentos, cuando se debe suspender la nutrición para poder pasar el medicamento con el bolo de líquidos y posteriormente el reinicio de la nutrición. Vamos entonces ahora a hablar sobre la nutrición parenteral y cuáles son los tipos de acceso que tenemos. La nutrición parenteral puede ser de varios tipos, puede ser nutrición parenteral total, que ya vamos a entender cuál es el concepto, nutrición parenteral periférica y un soporte hídrico básico del paciente. Nutrición parenteral total hace referencia a la nutrición que administra todos los componentes que requiere el paciente por vía parenteral, es decir, a través de una vena. Se llama total precisamente porque está administrando todos los componentes. También puedo tener total periférica y el soporte hídrico evidentemente no me va a administrar todos los requerimientos del paciente. Entonces, ESPEN describe la nutrición parenteral, que es el suministro de nutrición a través de una vía intravenosa para poderlo administrar y cumpliendo con todos los requerimientos del paciente. Se divide en nutrición parenteral total, en nutrición parenteral suplementaria, que también vamos a ver el concepto, y en la nutrición parenteral periférica. Esta es una fotografía de una cámara laminar, se las traigo para que podamos entender un poco cómo se realiza una nutrición parenteral. Estas cámaras laminales tienen un flujo continuo que impide que partículas del medio ambiente ingresen dentro de la fórmula, por eso su preparación es completamente estéril. Se deben preparar en estas cámaras, en algunos hospitales la tienen, otros mandamos a prepararlas en algunos sitios específicos, pero lo que debe llevar cada una de las fórmulas está prescrito por el grupo de soporte nutricional con las indicaciones adecuadas para el paciente, tanto cuántos gramos de proteína debe llevar, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de lípidos, qué vitaminas debe tener, cuántos micronutrientes, qué electrolitos debe tener, y esa prescripción llega al químico farmacéutico, quienes prepara en las cámaras laminares. Esta es una muestra de una nutrición parenteral lista para usar, es decir, que ya vienen desde la casa comercial preparadas con todos los componentes. Lo que se hacen es que es una mezcla de todos los componentes en una única bolsa estandarizada, es decir, que nosotros no podemos decir cuánto le queremos colocar al paciente, pero son unas indicaciones que son promedio para el tipo promedio de paciente. Podemos jugar con su velocidad de infusión para los escurrimientos de nuestros pacientes. Y la administración, como ven ustedes, la presentación viene enmarcada en 3 compartimentos individuales. Un compartimento trae las proteínas, otro compartimento trae los carbohidratos y el otro trae los lípidos. Una vez se mezcla, pues se debe aplicar a cada paciente. ¿Cómo se mezcla? Es una forma muy fácil. Se destapa de su presentación y se empieza a enrollar para generar una presión que rompa las uniones que hay entre cada una de las cámaras y genere la mezcla. Esto se puede hacer por el servicio de enfermería, es muy práctico, tiene una seguridad de implementación muy alta y tiene una rapidez para el inicio de la terapia, ya que las tenemos disponibles todo el tiempo en la farmacia, no requieren
que una formulación, no requieren una preparación y se pueden implementar a cualquier hora del día, la noche, incluso el fin de semana. Entonces por eso son muy versátiles, las usamos mucho, pero no traen ni las vitaminas, ni los electrolitos, ni los oligoelementos que necesitamos para nuestro paciente. Debemos administrarlos por otra vía. Entonces las usamos para implementación rápida, como les mencioné, sobre todo el fin de semana o mientras nos llega la preparación de la otra. Tengo un problema, creo que se me trabó. Disculpen un segundo. Ya, pues lo voy a avanzar así, no sé cuál es el problema, pero ya te aviso, gracias. Esta es otra casa comercial, diferente presentación, pero vemos que el principio es el mismo. Son 3 cámaras divididas, cada una trae los componentes y cuando la administramos a nuestro paciente, la mezcla, vemos que queda totalmente mezclada. Las marcamos, el nombre del paciente, la identificación del paciente, cuándo fue iniciada la mezcla y cuál es el volumen de infusión. Y como les dije, podemos jugar con el volumen de infusión para la vida media que tienen, que son de 24 a 48 horas, para poder cubrir nuestro paciente mientras tenemos otra nutrición a la mano. Pero para poder suministrar nutrición parenteral tenemos que tener claro cuáles son las vías de acceso a la nutrición parenteral. Como vimos, es una nutrición que se administra a través de las venas y cuando hablamos de una administración de una nutrición parenteral total que lleva todos sus componentes, esta debe ser administrada a través de un catéter central, porque este catéter se encuentra ubicado a nivel de la unión atrio-cabo-atrial, que es el sitio de mayor flujo sanguíneo, y al tener mayor flujo sanguíneo tolera mayor administración de osmolaridad, disminuyendo las complicaciones. Y vamos a ver cada vena qué osmolaridad me tolera. También puedo usar diferentes venas, desde venas periféricas hasta venas centrales para la administración. Dentro de las venas centrales pues tenemos en cuenta que podemos usar las subclavias, las yugulares o DRUM, que son insertados por el servicio de enfermería, que también su extremo distal van a llegar a la cava superior. Incluso podemos también usar venas femorales para su administración, ya que también son venas de alto flujo. Con respecto a las vías venosas periféricas, pues tiene unas indicaciones específicas. La osmolaridad de la mezcla no debe ser mayor de 700 miliosmoles, ya que generaría una flebitis química de estos pacientes, y el aporte de estos pacientes, pues como no podemos cubrirlo con sus requerimientos, pues sería incompleto. Tiene unas indicaciones especiales, pero también las podemos usar y quiero que tengan presente que las tenemos en el hospital y cuáles son las indicaciones que tenemos para estas. Entonces, entendiendo esto, vemos que la nutrición parenteral total, que es la primera casilla, debe ser administrada en venas centrales, ya que tienen una osmolaridad mayor de 1000 milosmoles. Se indica en pacientes que van a requerir un soporte nutricional mayor de 10 días, pacientes que no pueden comer, que tienen alteración de su tracto gastrointestinal o que no está indemne o que tienen algún proceso obstructivo. En estas puedo administrar hasta un promedio mayor de 1500, 2000 kilocalorías, porque me da la capacidad para poderlo hacer. Sus complicaciones son infecciones recurrentes, por eso los catéteres deben ser cambiados según las indicaciones de los centros de infección, e incluso las indicaciones de ESPEN y ASPEN, que son nuestros referentes, deben ser cambiados a los 15 días los catéteres para evitar las complicaciones infecciosas. También tenemos complicaciones mecánicas, catéteres que se desalojan, catéteres que se tapan, que se coagulan, y por medio de esta nutrición pues puedo administrar tanto la totalidad de los macronutrientes y de los micronutrientes. Con respecto a la nutrición parenteral periférica, entonces vimos que es administrar los componentes que necesito, pero por una vía periférica. Por ende, no puedo administrar osmolaridades mayores de 700 milosmoles para generar una flebitis química. Lo usamos en pacientes que van a necesitar pocos días de nutrición, de 4 a 10 días de nutrición, ya que pensamos que se va a generar su patología, se va a resolver de una forma rápida. Por ejemplo, pacientes con ilios, pacientes que se van a definir sus tratamientos quirúrgicos y necesitan una implementación rápida de nutrición parenteral, pues son pacientes que van a tener una indicación adecuada para su administración, como vimos
se pueden mandar a preparar o pueden venir ya listas para usar. Hay listas para usar de nutrición parenteral total y listas para usar de nutrición parenteral periférica. Las complicaciones mayores que vemos pues son la tromboflebitis, dependiendo de la vena que se canaliza y la respuesta de la vena, de la velocidad de infusión de la osmolaridad, que es diferente a la osmolaridad total de la mezcla. Entonces, según la velocidad de infusión, pues es la osmolaridad que le voy a dar a la administración. Estas venas periféricas se recomiendan cambiar de 1 a 3 días máximo, estarla rotando para evitar las complicaciones. Y pues el aporte de estos pacientes pues no va a ser el 100%, pero puedo lograr algunos aportes, o por ejemplo pacientes que solamente se comen el 20%, el 30% de su dieta indicada, los puedo suplementar con una nutrición parenteral periférica. Las nutriciones que son subcutáneas en pacientes que tienen indicaciones muy específicas, pacientes que no necesito repletar, sino pacientes que necesito mantener en soporte hídrico, se coloca como una epidermoclisis, se coloca al tejido celular subcutáneo, que es un tejido metabólicamente activo, me tolera osmolaridades de 600 milismoles, se aporta durante 8 días máximo, porque podemos tener grandes complicaciones como infecciones de tejidos blandos, y el aporte que uno logra es muy bajito, máximo 800 kilocalorías. Estos aportes parenterales no tienen electrolitos ni potasio. Para poder entender entonces la administración, pues vemos este esquema que me dice cuál es el tipo del vaso venoso que voy a usar, cuál es el flujo sanguíneo que tolera, qué osmolaridad tolera, cuál es el diámetro del vaso, incluso hasta el pH que puedo administrar, porque hay diferentes pHs en los medicamentos y diferentes pHs en las soluciones que administramos. Entonces, como vimos que la nutrición parenteral total se puede administrar en la vena cava superior, porque es donde más flujo sanguíneo hay, un flujo que no sé si le sirva, se va a apagar el computador. Un flujo sanguíneo muy alto que me permite manejar osmolaridades muy altas de 900 milismoles. Esta vena puede tener hasta 30 milímetros de diámetro, y puede tolerar pues pHs tanto alcalinos como ácidos. También podemos usar la innominada, podemos usar la subclavia o axilar proximal, que como vemos todas estas manejan grandes flujos y se pueden aportar grandes osmolaridades. Ya a partir del pliegue cubital hacia abajo tenemos disminución del calibre, entonces tenemos las venas cefálicas y basílicas por encima del pliegue o por debajo del pliegue, cuyos diámetros varían de 8 a 10 milímetros y toleran osmolaridades más o menos de 500 milismoles, que son las que usamos para el suministro de la nutrición parenteral periférica. Las digitales metacarpianas pues son muy pequeñas y realmente no recomendamos nunca canalizar a un paciente ahí, no recomendamos canalizarlo en el dorso de la mano, ya que las venas son muy pequeñas y la vena les va a durar muy poco, incluso horas, y vamos a tener mayores complicaciones de flebitis. Ya entendimos por qué es entonces, por el flujo que genera cada una de las venas. El acceso que vamos a seleccionar, el tipo de catéter que vamos a seleccionar, pues es según el sitio donde voy a ubicar. En la primera imagen tenemos catéteres venosos centrales, hay trilúmenes, bilúmenes o de un solo lumen. Lo ideal siempre que usamos nutrición parenteral sería un catéter unilumen para disminuir las complicaciones, la manipulación, las infecciones, pero hay que tener en cuenta que pacientes en unidad de cuidado intensivo o pacientes que tienen malos accesos pues necesitan varias vías. Entonces, en estos pacientes recomendamos siempre el uso de una única vía para administrar siempre la nutrición parenteral, y por eso se ha estandarizado que la vía que se debe usar para la nutrición parenteral son las vías es la línea distal. También vemos en la imagen tambores que hacen referencia a catéteres implantables. Son catéteres que se usan en pacientes que requieren nutrición durante un tiempo prolongado mayor de 3 meses. Estos catéteres van subdérmicos y permiten su canalización de aproximadamente 1500 chuzones, 1500, tolera 1500 chuzones el tambor y permite pues su uso prolongado. Por eso son los mismos catéteres que usamos para quimioterapia.
Entonces, entendido esto, pues tenemos clasificados los accesos según el plazo. En corto plazo, cuando vamos a usarlos menos de una semana, usamos un catéter corto, que son los que usamos para vías periféricas. Tenemos los de mediano plazo, cuando vamos a usar de 1 a 4 semanas, tenemos un catéter de línea media, un PIC o un catéter venoso central, como los que conocemos comúnmente. Y ya pues los de largo plazo, cuando necesitamos administrar nutrición por más de 4 semanas, que son los catéteres implantables que vimos, o catéteres tunelizados. Este es un ejemplo vivo en uno de nuestros pacientes del hospital. Es un catéter implantable. Vemos la cicatriz de la implantación del catéter y vemos la aguja que se introduce dentro del tambor. Es una aguja especial, no se puede puncionar con ningún otro tipo de aguja. Es una aguja que viene con un grado de 90 grados, una angulación para poderla introducir dentro del tambor. Esta aguja se puede cambiar de 24 a 72 horas, debe ser manipulada por una sola persona en el hospital. En el Hospital de la Samaritana estandarizado, que la jefe Marta es la única persona que puede manipular, que puede conectar estos tipos de catéteres, y así disminuimos la infección, ya que es un catéter muy costoso, es un catéter que requiere una cirugía para su implementación y se espera que dure mucho tiempo, por eso su cuidado debe ser extremo. Este es un catéter venoso central de una única vía por el que está pasando nutrición parenteral. Sería lo ideal, pero pues entendemos que en muchos pacientes, sobre todo en la unidad intensiva, como vemos en esta foto, pues tenemos catéteres que requieren múltiples vías, pero lo que tenemos aquí para resaltar en la foto es que está muy bien utilizado el catéter, porque solamente por la vía distal vemos la línea que lleva la nutrición parenteral, y por las otras vías es por donde vemos que se están administrando los demás medicamentos. Este es otro ejemplo de canalización de los pacientes, tomada también en nuestro hospital. Vemos que está canalizado en 3 partes el paciente, pero lo que no nos gusta es que tenemos la nutrición parenteral, que es la línea blanca, que está pasando por las venas del dorso de la mano. Recordemos que son venas de muy bajo diámetro, de muy bajo volumen, y por ende pues vamos a tener grandes complicaciones como flebitis. La nutrición parenteral entonces debe ser siempre colocada en venas que van superior al pliegue cubital, que tienen un mayor calibre y toleran mayor osmolaridad. Esta es una bomba que lleva la nutrición parenteral, pero vemos que colocaron una jeringa que está rompiendo el círculo de esterilidad de nuestra bomba. Son cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Son soluciones totalmente estériles que no se deben manipular, no se les debe administrar absolutamente nada. Ustedes algunas veces encontrarán estas bolsas colgadas, cubiertas por una bolsa negra. La única indicación para cubrir una bolsa de nutrición parenteral son nutriciones que llevan vitaminas y no llevan lípidos, ya que los lípidos son los que encapsulan las vitaminas, digámoslo para poderlo entender, y inhibe que se denaturen con la luz solar. Cuando la nutrición no lleva lípidos por alguna indicación médica y sí lleva vitaminas, deben ir cubierta con bolsa negra. Es muy poco cuando las manejamos así, de resto nunca se debe cubrir, ya que las bolsas en las cuales se preparan tienen una protección de fotosensibilidad para proteger la nutrición, y si lleva lípidos pues no lo requiere. A la derecha tenemos una bolsa de nutrición. Vemos que es un bajo volumen, puede ser para un paciente de bajo peso o incluso puede ser una periférica que lleva volúmenes más bajos. Siempre van con la indicación del paciente, el nombre, su identificación y cuáles son los componentes que tiene la nutrición. Bueno, muchas gracias, fue algo corto realmente, pero espero que nos haya servido mucho. Estamos a su disposición, en cualquier momento nos pueden consultar en los 2 hospitales y tenemos médicos todo el tiempo que pueden atender todos sus requerimientos. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima charla magistral.